Los padres deben criar a sus hijos con amor y los hijos deben respetar a sus padres. Me gustaría pedir a todas las familias de Sion que sigan esta hermosa enseñanza. También somos parte de la familia espiritual, ¿no es así? Hablando espiritualmente, todas las familias de Sion son miembros de la familia espiritual. En el cielo tenemos al Padre Celestial, a la Madre Celestial y hermanos y hermanas celestiales. Dado que Dios es nuestros padres espirituales, espero que nos convirtamos en los hijos que respeten y practiquen la piedad filial hacia Dios. Por eso, hoy estudiemos la Biblia a través del tema, la relación entre la fe y la obediencia, y comprendamos que la fe y la obediencia son inseparables. En nuestra vida de fe, el factor más importante es la fe. Sin fe, no podemos realizar nada en nuestra vida. Aunque la fe es el factor más importante en nuestra vida de fe, esta es invisible. Entonces, ¿qué hace que nuestra fe sea visible? Es la obediencia. Según Santiago capítulo 2, simplemente decir que yo creo no es fe en absoluto. ¿Con qué tiene que combinarse la fe para llegar a ser una fe perfecta? Con las obras. En otras palabras, las acciones. La fe debe mostrarse a través de las obras. La acción que Dios desea de nosotros es la obediencia a las palabras de Dios. Cuando hablamos de no tener fe, a menudo decimos, me falta fe. Con respecto a la fe, también nos expresamos diciendo, no tengo fe, o esta persona tiene mucha fe. Dependiendo de cuánto obedezcamos a Dios, podemos describir nuestra fe como fuerte o débil. Jesucristo vino a la tierra y nos explicó que lo que más necesitamos para reverenciar y servir a Dios es la obediencia. Hoy, encontremos esta enseñanza de Cristo en los 4 evangelios. Primero, cuando pensamos en el incidente en el libro de Génesis, en la historia del huerto del Edén, podemos averiguar por qué nos separamos de nuestros padres celestiales y por qué nuestra relación con ellos se rompió. ¿Cuál es el factor más importante que causó que Adán y Eva rompieran su relación con Dios? Fue la desobediencia. Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero desobedecieron. Debido a esto, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Podemos encontrar este registro en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué debemos hacer para restaurar nuestra relación con Dios, que fue rota? La relación entre Dios y sus hijos, que fue rota por la desobediencia, puede ser restaurada a través de la obediencia. Para dar esta enseñanza a sus hijos, Jesús vino a la tierra y mostró el ejemplo de ser obediente hasta la muerte. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando él aprendió y practicó la obediencia, ¿cuál fue el resultado? Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí, en la frase, y aunque era hijo, el hijo se refiere a Jesús. Para salvar a la humanidad, Jesús mismo vino a la tierra. En todos los ejemplos de fe que nos dio, la enseñanza más importante fue la obediencia. Confirmemos en Romanos capítulo 5
que el elemento de la obediencia finalmente se convirtió en la energía más importante para guiar a la humanidad hacia el camino de la vida y en la fuerza impulsora de la salvación. Veamos el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Cómo serán constituidos? Justos. El hombre que desobedeció se refiere a Adán, y el hombre que obedeció se refiere a Jesucristo. A través del camino de Adán y Jesucristo, podemos ver el resultado contrastante de la desobediencia y la obediencia en Romanos capítulo 5. Por la desobediencia de un solo hombre, toda la humanidad fue hecha pecadora. Sin embargo, a través de la obediencia de un hombre, ¿qué le sucedió a la humanidad? Dice que fue constituida justa. Mediante la obediencia de una persona, el estado de la humanidad cambió de pecadores a justos. A partir de ahora, veamos uno por uno cómo Jesús vivió una vida de obediencia. Al hacerlo, sigamos los pasos de Cristo. La noche antes de que Jesucristo fuera crucificado, sufrió una gran agonía. Después de celebrar la Pascua, Él estaba orando con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Oró tan intensamente que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre. Aquí podemos encontrar una enseñanza muy importante sobre la obediencia. Vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿la voluntad de quién? Sino la tuya. Seguiré su voluntad, Padre. Él dijo: Quiero hacer lo que deseo, pero mis amados hijos no pueden ser guiados al camino de la salvación. Así que en todas las cosas, hágase la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, no mi voluntad. Veamos la misma escena en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. También dice aquí: hágase según la voluntad del Padre, no según la mía. Esta es la escena en la que Jesús oró fervientemente en Getsemaní. Con respecto a todo esto, ¿no está escrito en Juan capítulo 13, versículo 15, que Él dio un ejemplo para que hagamos como Él ha hecho por nosotros? Jesús mostró el ejemplo de obedecer la voluntad del Padre a través de la ceremonia del lavado de pies, la Pascua y el día de reposo. Al vestirse de la carne y venir a la tierra, Dios mismo explicó con detalle el camino que debemos recorrer, mostrando lo que es más importante en nuestra vida de la fe. Por la desobediencia de un hombre, la humanidad se convirtió en pecadora, y la obediencia de un hombre la liberó del pecado. Esta es la enseñanza más importante en los 66 libros de la Biblia. En esta época, para que seamos hechos perfectos, lo más importante es obedecer toda voluntad y enseñanza que viene de Dios. Así es
Como todos los hijos de Sión, deben llevar a cabo las cosas en su vida de la fe. Cuando vemos el camino que Jesucristo recorrió, Él no siguió su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Confirmemos esto en Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En lugar de decidir y juzgar por mi propia voluntad, yo sigo la voluntad del que me envió. Todo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Como podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús cumplió la voluntad de Dios. Todos sus pensamientos, decisiones y los caminos que recorrió fueron conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hice no fue conforme a mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios que me envió. Él dijo, hice todo según la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra para cumplir, obedecer y llevar a cabo la santa voluntad de aquel que lo envió, quien es Dios. Veamos Juan, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿qué le dio? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No hubo nada que fuera hecho o dicho por su propia voluntad, sino que Él nos entregó todo lo que Dios dijo y ordenó. Hermanos, según la Trinidad, Jesús es Dios mismo, ¿no es verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios Padre vino en la carne y recorrió el camino en la tierra con el nombre de Jesús. ¿Cuál es la razón por la que Dios habló desde el punto de vista del Hijo? Como se muestra en Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús nos enseñó lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer para nuestros padres celestiales, mostrando todos los ejemplos estando en la carne. Incluso la palabra más pequeña no fue dicha de acuerdo a su propio pensamiento o juicio, sino que Él solamente habló y entregó lo que el Padre le mandó decir. Él llevó una vida de absoluta obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. En esta época, nos esforzamos por recorrer el camino de Cristo. Entendemos que el camino de Cristo es la vida del sufrimiento. Sin embargo, la obediencia tampoco es fácil. Pensamos y juzgamos, basándonos en todo lo que hemos aprendido de nuestras propias experiencias en la vida. A menudo, tenemos nuestro propio juicio, voluntad, plan o discernimiento. No obstante, cuando lo que Dios nos dice que hagamos está en conflicto con nuestra voluntad y pensamientos, nuestra verdadera fe es expuesta ante Dios. Por tanto, debemos seguir a Dios hasta el final, por donde quiera que nos guíe. ¿No es así? Mientras Jesucristo llevaba a cabo el ministerio del Evangelio, durante 3 años en la tierra, dijo, en mi ministerio del Evangelio, no hay nada que yo haya hablado por mi propia voluntad. Veamos el versículo 49 una vez más. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él solo habló y entregó exactamente lo que el Padre le ordenó que dijera. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Jesús nos despertó al hecho de que obedeció todo lo que el Padre le dijo. Veamos Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ¿Qué necesitamos para guardar todos sus mandamientos? Sin obediencia, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Todo el mundo guarda el culto dominical. ¿Por qué rinden culto los sábados? El mundo entero celebra la Navidad. ¿Por qué rechaza la Navidad y celebra la Pascua? ¿Qué dijo Jesús con respecto a esta situación? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando examinamos la vida de Jesús en los 4 libros del Evangelio, podemos entender que su camino estaba lleno de continuos actos de obediencia. Jesucristo siempre enseñó que el reino de los cielos no sería concedido a todos, sino solo a aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Qué es lo que hace? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como se muestra en el título del sermón de hoy, ¿cuál es la otra palabra para hacer la voluntad de Dios? Jesús dijo que el que obedece todas las enseñanzas de Dios puede entrar en el reino de los cielos. Independientemente de cuántos años se hayan celebrado el culto dominical y la Navidad, aunque sea por miles de años, ¿qué debemos hacer con las doctrinas falsas y distorsionadas? ¿Qué debemos hacer según la enseñanza de Dios? ¿No deberíamos rechazar el domingo y seguir el día de reposo, que es el mandamiento de Dios? ¿No deberíamos rechazar la Navidad y guardar la Pascua para poder obedecer la palabra de Dios? ¿Qué se les dará a los que obedecen? Está escrito que aquellos que obedezcan la voluntad del Padre recibirán el eterno reino de los cielos. La Biblia dice que, aunque Jesús era el Hijo, Él también aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, es decir, a través de su muerte en la cruz. Todo lo que Él llevó a cabo fue un acto continuo de obediencia. Yo no he hablado por mi propia cuenta, no hablo por mi propia voluntad, no hablo según mis propios pensamientos. Jesús obedeció todo lo que Dios le enseñó, entregando la enseñanza de Dios a toda la humanidad con un corazón obediente. Al final, no dudó en sufrir un dolor insoportable en la cruz, sino que lo soportó para la salvación de todos sus hijos de Sión y la humanidad. ¿Y qué sucedió al final? Él fue hecho perfecto. Dado que no se pueden registrar todos los detalles de cómo fuimos arrojados a la tierra después de cometer pecados en el cielo, fueron recreados a través del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. El punto es que ellos desobedecieron al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No explica la Biblia que a causa de la desobediencia de un hombre, Adán, toda la humanidad se constituye pecadora y que los pecadores se constituyen justos a través de la obediencia de Jesucristo? En cuanto a las personas que creen en Dios, cuando su fe se muestra a través de una acción, lo más importante de esa acción es la obediencia. Por esta razón, la fe y la obediencia son inseparables. ¿Han visto a alguna persona de fe desobedecer a Dios? Ellos nunca desobedecerían. Las personas de gran fe son buenas en la obediencia. ¿Qué hizo Abraham con Isaac?
que le nació a los 100 años? Dios le dijo que sacrificara a Isaac en el monte Moriah. Dios probó la fe de Abraham. En realidad, Dios estaba probando su obediencia. ¿No es así? Pero Abraham ni siquiera hizo una sola pregunta a Dios como: ¿cómo puede quitarme a mi hijo, que me nació a los 100 años? Nuestra genealogía será cortada. Prometió hacer a mis descendientes tan numerosos como las estrellas. Pero si Isaac es tomado, ¿cómo podré tener un heredero? Él podría haberse quejado fácilmente, pero Abraham obedeció de buen modo a Dios. Cuando su hijo Isaac le preguntó: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?», ¿no creen que el corazón de Abraham se hizo pedazos? Sin embargo, Abraham le respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Y llevó a Isaac al monte Moriah. Cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, Dios detuvo su mano para que no matara a su hijo. Abraham, Abraham, ahora sé y confirmo que tienes una gran fe hacia mí. Sin embargo, hay muchas personas que aseguran tener fe, pero a veces no obedecen la voluntad de Dios. Cuando Dios probó a las personas con la tarea más difícil del mundo, como a Abraham, pudieron pasar la prueba mediante la obediencia. La respuesta fue siempre la obediencia. ¿Cómo fue con Noé? Él tenía una fe muy asombrosa. En Hebreos capítulo 11 se mencionaron muchos ejemplos de los antepasados de la fe. ¿Cómo fue Noé capaz de obedecer exactamente lo que Dios dijo y completar una tarea tan inimaginable, sin preguntarle a Dios: ¿cómo puedo llevar a cabo esta obra? Ciertamente, no era una tarea fácil llevar todos los animales al arca. Aunque no fue fácil, Noé obedeció y guardó su fe, aferrándose a lo que Dios le había mandado. Hermanos, la fe es probada a través de la obediencia. Aquellos que dicen tener buena fe, pero no obedecen a Dios, están equivocados acerca de su fe. La Biblia nos despierta al hecho de que la fe de uno ciertamente es probada a través de su obediencia, y que a través de la obediencia de un hombre, todos los pecadores fueron hechos justos. Por esta razón, en los 4 libros del Evangelio, podemos encontrar las últimas palabras que Jesús pronunció antes de morir en la cruz. ¿Qué dijo él? Consumado es. Consumado es. He obedecido todo lo que Dios me mandó. Cumplí todo en conformidad. Significa que no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también cumplió todo lo que Dios le mandó. Cuando Cristo murió en la cruz, pronunció sus últimas palabras: consumado es, y su vida física llegó a su fin. Veamos Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, la obediencia nunca es fácil. Vivir la vida de Cristo es tan difícil como llevar la carga de la cruz. Si fuera fácil, Dios no necesitaría dar una enseñanza sobre la obediencia a la gente de este mundo. Muchas veces es difícil obedecer a Dios. Cuando nuestro propio yo vive en nosotros, es imposible obedecer. Sin embargo, cuando Cristo vive en nosotros, es muy fácil obedecer.
Cuando vivimos una vida de obediencia, nos sentimos alegres y felices. Nuestra esperanza por el eterno futuro se hará más fuerte cada día. Por el contrario, cuando vivimos en desobediencia, nunca podemos sentirnos alegres. En Deuteronomio, capítulo 28, Dios separó a los obedientes de los desobedientes. Veamos un versículo más en Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Veamos el caso contrario, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Como vemos, la diferencia entre la obediencia y la desobediencia es tremenda. Debemos demostrar nuestra fe a través de la obediencia. ¿Pueden las personas sin fe entrar en el reino de los cielos? Es imposible. Veamos a Abraham y a Noé, quienes tuvieron gran fe. ¿Cómo pudieron demostrar su fe? ¿Qué hay del apóstol Pablo? ¿Cómo pudo demostrar su fe? En todos los casos, su fe se demostró mediante la obediencia. Al hacerse obediente hasta la muerte, Cristo se hizo perfecto. Fue exaltado hasta el lugar más alto y se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. ¿No testifica la Biblia este hecho? En esta última época, el Padre y la Madre vinieron a la tierra para salvar a todos sus hijos de Sión. Debemos seguirlos a donde quiera que nos guíen, creyendo que sus enseñanzas son el camino al cielo, como Jesús dijo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Incluso si Dios nos da una palabra o enseñanza que no entendemos ahora, llegaremos a entenderla después. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no podía llevar a cabo lo que Jesús le ordenó, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando Abraham obedeció lo que Dios dijo, no fue porque él entendió todo. Incluso cuando no sabía a dónde iba, ¿qué hizo? Fue en obediencia, porque fue Dios quien le dio todas las instrucciones. Ya que Dios era el que le mandaba y guiaba, Abraham fue al lugar al que Dios le dijo que fuera, a pesar de que no sabía a dónde iba. Hermanos, esto es la fe. Debemos demostrar nuestra fe a través de la obediencia. Nuestro Padre Celestial también nos dejó la misma palabra antes de su ascensión. Si obedecen la palabra de la Madre, recibirán un pastel de arroz incluso mientras duermen. Por eso escuchen las palabras de la Madre y cúmplanlas. En consecuencia, he entregado las palabras y enseñanzas de la Madre a todos ustedes hasta ahora. Hermanos, la única forma de demostrar nuestra fe es la obediencia. Reflexionando sobre la relación entre la fe y la obediencia, convirtámonos en los hijos de Dios, que pueden mostrar su fe mediante la obediencia. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.